cine nos ha hecho viajar a otras épocas. Nos ha hecho ver a soldados romanos dar discursos en latín, reírnos de chistes de gramática en la vida de Brian, emocionarnos con viejas inscripciones o incluso lanzar hechizos mágicos con Harry Potter. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si todo ese latín es correcto? ¿Realmente hablaban así los romanos? ¿O Hollywood se ha inventado medio idioma para sonar más épico? Hoy vamos a poner bajo la lupa algunas de las escenas más famosas del cine donde se habla latín, desde comedias desternillantes hasta superproducciones históricas, y veremos si el idioma de Cicerón sobrevivió intacto en la pantalla, o si quedó convertido a un latinajo digno de un suspenso escolar. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de historia, y más concretamente vamos a hablar de cómo hablaban nuestros antepasados. Vamos a descubrir si el latín que escuchamos en el cine es auténtico o simplemente es una especie de mejunje descarado o inventado. Porque sí, una cosa es usar el latín para que suene antiguo, solemne, misterioso, para crear una ambientación, y otra cosa muy distinta es hacernos creer que el latín se hablaba así. Y claro, puede que te estés preguntando, oye, ¿y tú qué sabes de latín, Miguel? Yo he visto tus vídeos, tú no eres latinista, no eres profesor de latín, y yo te diré, efectivamente, por eso contamos con un asesor en este vídeo. En este vídeo contamos con un asesor que ya ha pasado por este canal para analizar si el latín en las canciones de heavy metal es correcto o una simple colección de palabras que suenan bien y ya. Hoy tenemos en el canal a Juan, profesor de latín, divulgador en las redes sociales de este idioma gracias a productos de la cultura popular, así que es perfecto, nos viene al caso. Bienvenido, Juan, otra vez al canal. Ya eres nuestro asesor de latín del canal. Encantadísimo, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal la experiencia de estar analizando el latín en el metal? ¿Te gustó? ¿Te lo pasaste bien? ¿Qué tal los comentarios? Los seguidores que tú tienes, que seguramente sea la colección de gente más amable que he visto yo en ningún sitio de YouTube, es que creo que no hay ni un solo comentario desagradable o al revés. La mayor parte de las personas incluso aportaban más información que yo incorporo a lo que ya había aprendido, lo que sea, comentarios positivos. O sea que yo creo que no ha habido semana con más autoestima que la que he vivido después de que publicaras ese vídeo. La vida de Brian. Vale, pues vamos con cine. Vamos con escenas míticas del cine, y he decidido empezar con la mitiquísima pintada en la pared de los Monty Python, película que a mí, he de decir, me parece un poco sobrevalorada, lo voy a decir así un poco con la boca pequeña porque luego la gente se enfada, pero bueno, esta escena es muy famosa. ¿Qué escribes ahí? Romanes eunt domus, gente llamada romanos ir la casa. Dice, romanos, marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! Romanus, que se declina ¿cómo? Anus. ¿El vocativo plural de anus es? Ani. Romani. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta escena? Yo te he pasado una lista, tú has ido mirando las películas, las escenas. ¿Es un buen latín? ¿Es un mal latín? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, si para ti es famosa, para el mundo en el que yo me muevo es triplemente famosa. Yo tengo, de hecho, muchos compañeros profesores que tienen la camiseta con la pintada puesta. Hasta tal punto es famosa. Y es que la escena, aparte de que te pueda gustar más o menos la película, la escena, desde el punto de vista nuestro, de profesor de latín, se puede decir prácticamente que perfecta. ¿Qué es eunt? Ir. Conjuga el verbo ir. Eo, is, id, imus, itis, eunt. Luego eunt es tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van. Tanto los errores que comete Brian cuando lo escribe mal son errores que dices, realmente me creo que una persona que está aprendiendo latín cometería esos errores. Están bien pensados los errores y las correcciones son perfectas, porque todo lo que el soldado le dice sobre, no, pues cómo se dice romano, romanus, y cómo es en plural, no sé qué, o cuando dices ios, ¿qué es? Una orden, pues tienes que usar el imperativo. Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar el imperativo. ¿Qué es? Falto romano. Plural, ite. O sea, es una explicación gramaticalmente perfecta. Conociendo a esta gente, los Monty Python, es muy probable que esté basado en una experiencia de ellos estudiando latín, ¿eh? No me extrañaría nada. Marchar se indica movimiento, ¿no, muchacho? ¡Dativo, señor! No es dativo. ¡Acusativo!
Vale, pues genial, perfecto. De momento llevamos un acierto, o sea, una de las escenas más míticas está bien. Vale, es correcto. Un punto a favor de los asesores históricos. Gladiator. Siguiente escena. Tenemos una escena que es mítica, que es en Gladiator. Gladiator, obviamente, tienen que poner latín. Máximo está cargando con la caballería y grita Roma Victor. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Hay masculino, hay femenino en latín? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues si Máximo tenía un amigo que se llamaba Víctor y le estaba recordando que Roma existe, pues a lo mejor en ese sentido uno podría decir que está bien, ¿no? Pero sí, en latín hay masculino, hay femenino y hay neutro. Y Víctor es masculino, o sea que la concordancia, si quieres decir lo que parece que quieres decir, Roma victoriosa, tendría que haber sido algo así como Roma Victrix. Y la terminación trix queda en español riz como en emperatriz, por ejemplo, que es la misma terminación. Entonces esto sí que sería incorrecto y el asesor aquí ganó más dinero del que debía. Vale, hay otra escena también que se ve en la película, que se ve el ludus de los gladiadores y pone Ludus Magnus Gladiatores. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿O simplemente se entiende y cumple? Si me das a elegir entre las tres opciones, igual elegiría la última, que es la de que cumple, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, es aparente, sí que es una escena en la que no está en segundo plano la inscripción, o sea, te la presentan prácticamente en el primer plano de la escena y no es lo peor que uno puede ver, sí que pues, parece que lo que quería más es dar esa imagen de estamos usando el latín que usar algo correcto, porque por ejemplo Ludus Magnus, que es como se llamaba la escuela en la que entrenaban los gladiadores en Roma, los gladiadores que iban a ir al Coliseo, es un nombre que se le ha puesto a posteriori por los historiadores, no que se haya documentado su uso entre los romanos de aquella época. Y Ludus Magnus Gladiatores quiere decir exactamente, si lo traducimos literal, escuela grande, gladiadores. Ah, vale. Entonces, ya. Son como conexo, no tiene... Y a lo mejor habría sido más entendible que pusieran escuela grande de gladiadores, habría sido gladiatorum, pero pues gladiatorum igual quedaba más feo que gladiatores, que se parece más a algo que... Pero la gente no es tonta, la gente gladiatorum puede intuir que va de gladiadores, ¿no? Sí, puede ser. Pero antes de continuar, ¿te gusta saber qué hay de verdad en el cine? ¿Te gusta conocer los errores históricos de películas famosas? Pues te presento mi nuevo libro, La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine. Un recorrido cronológico por la historia de la humanidad de la mano de las películas más famosas que abordan nuestro pasado y repasando los grandes errores históricos, las exageraciones o lo que son simplemente invenciones. ¿Eran los dinosaurios como nos los mostró Jurassic Park? ¿Las pirámides fueron construidas por esclavos como vemos en El Príncipe de Egipto? ¿Las luchas de gladiadores resultaban tan letales como las retrata Gladiator? ¿Existió realmente Ragnar Lothbrok, el legendario guerrero vikingo? ¿Vivió Pocahontas una historia de amor como en la película o llevó una vida marcada por la violencia? ¿Es salvar al soldado Ryan un buen reflejo del desembarco de Normandía? Todo esto y mucho más lo podemos aprender en este libro, cuyo prólogo está escrito por Andoni, del canal Pero eso es otra historia y Agujeros de guión. Es un repaso ligero, divertido, pero riguroso, y además en cada capítulo te cuento una curiosidad histórica relacionada con el momento de la película que estamos analizando o hablando en ese momento, y no es la típica curiosidad, sino se trata de cosas que dices, pero esto ha pasado de verdad, y te van a dejar con el culo torcido, ya verás. Es perfecto para todos aquellos interesados en la historia, el cine o la cultura general. Tenéis enlaces en la descripción para conseguir el mejor libro de divulgación de cine con historia. Está en formato físico en las librerías de España y en formato digital también, para aquellos que seáis de Latinoamérica y os interese este libro, aunque muy probablemente acabe llegando. Así que muchas gracias si decides darle una oportunidad a La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine. Gladiator 2. Vamos con Gladiator 2. Que aún tengo que sacar el análisis en el canal. Ya hago aquí un pequeño spoiler. Tú vas a salir en una parte del vídeo porque es un análisis muy completo de toda la película. Salen muchos divulgadores en ese análisis, que creo que a estas alturas los Patreons ya pueden verlo.
Pero bueno, vamos a hacer un par de avances. El general Acacio se va a Evictis cuando derrota a toda esta gente que no tenía que haber derrotado porque nunca en realidad fueron enemigos, pero bueno, esto son cosas históricas. Dice va a Evictis. ¿Esto es correcto o no es correcto? ¿Por qué lo dice? Entraría en la misma categoría de algo que llamamos latinismos, que son expresiones latinas que se pueden utilizar en nuestro lenguaje. Y Vae Victis en concreto es una frase que testimonia a un historiador del siglo I que se llama Tito Livio, que pronunciaría en un momento de la historia un líder galo llamado Breno. Roma, hasta que no cayó, en 476 después de Cristo, nadie consiguió entrar a Roma y atacarles en la ciudad salvo los galos. Con el saqueo de Roma, ¿no? Exactamente. Pues el líder de los galos se llamaba Breno y negociando las condiciones de rendición con los romanos, estaban viendo a ver cuánto le pagaban de oro y como se quejaron los romanos, Breno fue y dijo, bueno, pues si os quejáis ahora cojo yo en la balanza y pongo mi espada para que me deis más oro todavía. Y dice este Vae Victis, que quiere decir ahí de los vencidos, que queda como frase para decir, pues los vencidos tenéis que aceptar lo que os ha tocado, lo siento mucho por vosotros, es lo que hay, no busquéis justicia, habéis perdido. Entonces, si tiene sentido o no, pues seguramente no, porque el momento histórico en el que está situado Gladiator 2, no se usa esa expresión como latinismo, como expresión hecha como lo utilizamos ahora, igual que ellos no decían todo el día Carpe Diem ni se lo tatuaban en el brazo. Y esta escena que me dijiste tú, porque esta pasa totalmente desapercibida, son la de las pintadas en las paredes. Hay una pintada que en un paneo de una escena que aparecen unas tropas andando y ya está, y de repente tú me dijiste, mira lo que sale ahí, y pone Irrumabo Imperatores. Y yo ni me había fijado en esto, o sea, yo esto me fijé porque lo dijiste tú. ¿Cuál sería la traducción literal y por qué crees que han puesto esto? Lo que pasa y el problema al que me enfrento para responder a tu pregunta es que si traduzco literalmente lo que pone en la pared puede que tú no cobres nada por este vídeo. Es genial y encima es un latín correcto, lo único que se le podría sacar como defecto es la caligrafía, el tipo de escritura que se le han inventado un poco así, pero es que la persona que ha escrito esto es la persona que más debería haber cobrado en la película, por encima de Pedro Pascal, seguramente, porque es genial, y es que imperatores quiere decir emperadores, ahí no hay ningún misterio, pero irrumabo es una palabra que a los que nos gusta la literatura latina conocemos porque hay un poema de Catulo que empieza por esa misma palabra, un poema que es muy soez y que dedica a unos enemigos suyos. Y irrumabo quiere decir literalmente algo así como os voy a dar de mamar. Ya. Yo creo que una persona puede entender dar de mamar el que. Entonces, os voy a dar de mamar A los emperadores. emperadores. Exactamente. Entonces, pues esa reminiscencia con un poeta que utiliza esta palabra, que no se ha utilizado prácticamente nada en la literatura latina, la pintada que, como dices tú, está expresando muy bien ese sentimiento, esa forma de actuar de los romanos y además un dibujito que hay al lado del emperador con el mono que casi no se ve. Pareció genial. Además que en esta escena están mostrando el descontento de Roma. Cuando están mirando por ahí, hay una revuelta y entonces el pueblo está enfadado. O sea que, bueno, eso es un guiño y fíjate, podemos decir cosas buenas de esta película, ¿eh? Sí. El exorcismo de Emily Rose. Exorcismos. Obviamente toda la liturgia y todo el lore de los exorcismos tiene mucho en latín, esto es obvio. Pero bueno, vamos con la famosa película que da bastante canguelo. Sí. Entonces, ¿qué te parece la frase que dice aquí, no? Ego sum qui inhabitabit in Nerone. Ah, vale. Ajá. ¿Y qué tal está esto? ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Que es un latín que podemos aprobar, a lo mejor yo lo habría expresado de otra manera, pero es a lo mejor un latín un poco pobre para decir yo soy quien habitó o quien poseyó a Nerón. Pero lo interesante es saber por qué dice eso, porque lo hizo por un motivo. Los sacerdotes que hicieron realmente el exorcismo a Annalise Michel, que es la persona en la que se basa esta película, decían que estaba poseída por 6 demonios, entre los cuales pues se encontraría un amigo alemán con bigote, por ejemplo, y Nerón, que según muchos entendidos es
el emperador romano en el que se basó San Juan al escribir el Apocalipsis y al escribir al Anticristo. Yo soy quien habito en Nerón, pues está muy bien dicho porque te está hablando de, pues, de ese demonio que describe los sacerdotes en ese momento y que realmente la persona poseída se supone que tuvo dentro para quien se lo crea, ¿no? Vaya vecindario ese, ¿no? O sea, Nerón, el pintor austriaco con bigote y los otros 4. Ese, sí, es un vecindario curioso. Y en otras películas de terror, no solo en esta, es muy típico aquello de que la persona poseída empieza a hablar en otros idiomas que no conoce. Esto se llama xenoglosia, hablar en un idioma que no conoces. Y está, pues eso, testimoniado, documentado de alguna manera en otros casos de posesión. Y entonces a mí me dio por saber o por investigar si en el caso real la mujer se puso a hablar en otros idiomas o no, porque además puede que a alguno de mis alumnos le interese esta posesión para probar mi asignatura. Ah, vale. Claro. Es una cosa que yo he investigado. Y me encontré delante de la transcripción de las grabaciones reales de los sacerdotes que estaban haciendo el exorcismo. Ajá. Ostras. Y aparte de ser una lectura curiosa, pues ella en ningún momento habló en latín. O sea que eso se lo inventó la película. Ah, vale. Eso es. ¿Pero entonces, en qué habló? ¿En euskera o en...? Bueno, en euskera tal vez. No, ella hablaba en alemán, que era su idioma. Así que en algún momento balbuceaba o lo que fuera, pero los que hablaban en latín en ese momento eran en algún momento los sacerdotes. V de Vendetta. Vamos con otra película mítica también, de mis favoritas, V de Vendetta, una adaptación que para mí es una adaptación muy sólida del cómic. Y bueno, V es un personaje que le flipa la V. Y entonces dice palabras todo el rato con V y el doblaje no está nada mal, por cierto. Entonces, bueno, hay un momento que la protagonista se encuentra con un texto y él se lo lee en latín. Pues mira, yo he visto la película 2 o 3 veces y la vi a lo mejor antes de convertirme en profe y no me acordaba de esta escena. Y cuando me la recordaste tú me pareció maravilloso porque es que estaba bien. Y hacer una cosa así está, yo creo que a la altura de un verdadero poeta romano de la época de César Augusto, porque es 1, 2, 3, 4, 5 palabras, es viri, veri, versum, vivus, vici, que empiezan por V, las 5, para dar un mensaje que además transmite el mensaje que quiere decir por la fuerza de la verdad he vencido vivo al universo. Qué bonito, es magnífica. Suena genial, parece hecha por un poeta y mi aplauso y admiración a la persona que lo ha escrito en el momento en el cómic porque es muy bueno. Sí, desde aquí ya admiramos a Alan Moore, yo por lo menos, o sea, es genio del cómic. Todo lo que ha hecho Alan Moore, los guiones son una maravilla. Lo que pasa es que aquí llega el profe Aguafiestas y voy a decir un par de cosas, pero no borran para nada lo que acabo de decir. La frase creo que incluso Natalie Portman cuando lee el grabado la lee bien, pero en el grabado no pone universum, que es lo que debería poner, pone beniversum, o sea, ponen una E de más, que además, lo curioso, porque lo investigué, también está en el cómic ese error, o sea, que el error arrastra de ahí, y es como que igual desmerece un poco todo lo complicado que han hecho y todo lo preciso que es poniendo una letra que no iba ahí. No sé si por sonoridad que les gustaba más o alguna cosa. No desmerece para nada, que es un mensaje y una sonoridad que tiene la frase preciosos. Harry Potter. Vale, Harry Potter. Entiendo que, bueno, igual que en V de Vendetta, si vieron que en el cómic ponía esto, pues ellos lo pusieron y dijeron, yo me encargo el material de la peli, a mí no me líes. Entiendo que la película funciona igual. Si J.K. Rowling lo ha hecho así, pues yo lo pongo igual. Tenemos hechizos, Expecto Patronum, Expelliarmus, Lumos. Entiendo que a lo Homora esto, que hay otros que ya directamente se inventa la palabra, pero hay otros que tiran así muy del latín, que esto es tipiquísimo también de los videojuegos. Ni bien ni mal, porque la intención de la autora no es que estén bien, y ahora te cuento un poco. Pero es que el tema de latín y la influencia de la cultura clásica en general
en la obra de J.K. Rowling daría para vídeo o incluso para documental, porque pues, me has mencionado los hechizos y ahora te saltaré algunos más, pero nombres de personajes, pues Albus, que es blanco, en latín Draco, Severus, Bellatrix, Lucius, Minerva, Argus, Remus, incluso el lema de la casa de Hogwarts es Draco Dormiens Nunquam Titilandus, también en latín. Entonces, pero los hechizos, o quiero pensar por lo menos que la autora, que sí que según he investigado tiene algo de estudios en lenguas clásicas y cultura clásica en la universidad, no es su especialidad, pero sí que debió de estudiar algo. Yo creo que espero que su intención no fuera hacer un latín correcto, sino usar el latín como lengua base para crear hechizos, no sé, como los Pokémon, que son nombres a partir de otra palabra que puede venir de otro idioma. Son palabras latinas, pero se les va cambiando el final o se les añade alguna cosa. En algunos casos sí que es latín perfecto. Pues, por ejemplo, Gilderoy Lockhart, un personaje, para que se olviden los demás de lo que ha pasado, pierdan la memoria, dice obliviate, que quiere decir literalmente olvidaos. O una de las maldiciones prohibidas es crucio, o que en latín crucio, que eso es literalmente en latín, te mortifico, te atormento. Vale. Pero bueno, esto, a ver, se intuía, tampoco tal, pero bueno, funciona. Y, joder, que ha creado palabras míticas, o sea que... Sí. ¿No? Y es... El zorro. Orbis Unum, sí. Es latín, significa un mundo. Es el símbolo de los caballeros de Aragón. Vale, el zorro, película de aventuras. La historia es, el zorro pertenece a una organización llamada Orbis Unum. Y uno le dice, no, eso se traduce como un mundo. Esto está bien, está mal. Yo es que cuando hablan en latín digo, esto yo creo que hacen como en Harry Potter. Creo que lo sacan sobre la marcha y pista. Orbis Unum, si no hubiesen dicho la traducción, no podría haber pasado como algo correcto, porque Orbis Unum puede significar algo así como el orbe es una cosa, o el orbe es único. Pero como luego viene el bibliotecario, el que estaba ahí ayudándoles y dice, esto significa un mundo, entonces eso ya está mal, porque no son el mismo género. Pasaba igual con lo de Roma Víctor, que es un masculino y un femenino. Pues aquí Orbis es masculino, si no recuerdo mal, y Unum es neutro. Entonces no podrían coordinar eso. Vale, Uncharted, Sic Parvis Magna. Uncharted. Sic Parvis Magna. Greatness from small beginnings. Esto es de la película, pero a su vez es del videojuego, que además tú eres muy fan también de la saga. Pues esta descripción aparece desde la primera película y además en el anillo, que es importante en la trama y en la evolución del personaje y en sus aventuras. Son 3 palabras, Sic Parvis Magna, y que es la capacidad a lo mejor de expresar un mensaje como muy ambiguo y muy grande en muy pocas palabras. Lo que yo sé decir es que ellos en el videojuego, cuando lo traducen, dicen como traducción, la grandeza nace de pequeños comienzos. Vale. Afirman categóricamente, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay 3 palabras, Sic significa así, Parvis, ¿no? Sí, Parvis pequeño y Magna grande. Entonces, han tenido que inventar un poco una traducción para darle un sentido a esto. Entonces, por lo que puede significar Sic, me pregunté si quería decir así como con este anillo, en el sentido de, a partir de las cosas pequeñas, así como este anillo, nacen cosas grandes. Vale. Que es algo que no dicen ellos cuando dan la traducción, ¿no? Pero digo, podría significar eso. Entonces, si lo pusieron por ese motivo, con las cosas pequeñas como este anillo, nacen las cosas grandes. Vale. Si querían decir eso es correcto y me creo que pudiesen querer decir eso porque el resto del latín es... Me ha gustado tu traducción. Yo la verdad es que lo veía y me decían, es que significa esto. Digo, pues claro. ok. Claro, y un montón de gente lo tiene tatuado y es un mensaje que realmente es que en latín sí que se utiliza a veces de esta manera, de 3 palabras, pero necesito 12 para decir exactamente lo que está diciendo en latín. O sea que podría ser una cita clásica, que me lo creo, podría ser, estoy pensado. Esto también para traducir a los clásicos tiene que ser heavy, a saber qué quería decir si
si tenemos ese rango de interpretación libre. O sea, Sí, a veces sí, pero también hay 2000 años de estudios por Ya. detrás de mí que te ayudan. Tombstone. Cine de vaqueros. Es una escena, bueno, es un clásico del cine de vaqueros. A quien le guste el cine del oeste, conoce esta película seguro. Y de repente, bueno, pues los típicos vaqueros, son todos muy chulos y tal. Y uno de repente se pone a hablar en latín y el otro le responde y tiene una conversación en latín. Vino veritas. Jeguragis. ¿Tiene sentido esta conversación? ¿O están simplemente diciendo palabras en latín tipo va de retro episcolabis? Dat Judea sotella non ego. Eventus stultorum. No están teniendo una conversación en latín, quiero decir. No es que de repente cambien el idioma y empiecen a hablar en latín. Vale. Hay dos personajes en esa conversación que están puestos de bebida espirituosa hasta arriba del todo. Uh-huh. Y esto lo que sé interpretar, y luego te diré pues, lo que yo me imagino, es que esto es un duelo de vamos a ver quién sabe más. Drunk. Él estaba borracho. Y ahí empieza la conversación en latín con in vino veritas. Inician un diálogo con frases hechas en latín. Entonces Vale. no es que empiecen a hablar en latín, sino que es como, pues yo me sé esta frase en latín, pues yo me sé esta otra. Y hay aquí citas de Plinio el Viejo, de Plauto, de Horacio, de Tito Livio, el Impaque Requiescat, que es el RIC. In pace requiescat. Hay gente que le ve significado a todo. Ajá. Y entonces, si tú vas traduciendo lo que significa cada una, pues es posible que, aparte de decir un latinismo, quisieran dar una réplica. Pero si seguimos el diálogo, si yo lo tradujera al español, dice, in vino veritas, en el vino la verdad. Que lo crea el judío apela, no yo. El resultado es el maestro de los necios. Descanse en paz. ¿Es una conversación normal? Hombre, pues yo no es la que tengo con mis amigos ni con mis compañeros. Que retorciéndolo un poco igual le puedes ver un sentido. Ya, sí. Pues igual si entras en el mismo estado en el que están ellos, se lo ves. Vale, pues qué decepción. Aquí... No, pero que tampoco quiero decir, depende de cuál fuera el propósito de estos vaqueros. Yo no digo que esté mal, si a lo mejor lo que querían hacer es, pues yo hablo latín, pues yo también hablo latín y yo hablo más latín que No, tú. no, no. Aquí hemos venido a criticar. Esos vaqueros estaban mejor muertos. De acuerdo. El Mago de Oz. I, your wizard, Paradua ad alta. Pues lo mismo, te lo echan a la cara y dices, pues yo qué sé, lo han puesto ahí. ¿Tiene sentido también esto? ¿O han metido una frase? También te digo, El Mago de Oz es una película con mucha fantasía. Entonces pueden hacer un poco lo que quieran. Pues es un poco raro, como hay otras muchas cosas raras en la película, y muy raras y mucho más Sí. raras que esta. Yo, vuestro mago per ardua ad alta, me voy de aquí a no sé dónde. Ujú. Entonces sí que tiene sentido, más o menos, y además hasta cierto buen gusto, porque es una versión de una frase conocida, de un lema en latín que además hemos tratado en el vídeo de las canciones, que es per aspera ad astra, Ujú. que es un lema muy, muy famoso, quiere decir a través de las dificultades hasta las estrellas o algo así. Pues aquí cambian el ad astra, el hacia las estrellas, por ad alta, que es hacia lo alto. Pues entonces tenemos aquí a un mago peculiar que dice que yo soy vuestro mago a través de lo difícil hacia lo alto porque me voy. O sea que, pues sí, no sé por qué lo dice en latín, pero tiene sentido y es correcto. Ya directamente se pasa en el juego. Qué interesante, qué interesante. ¿Te ha gustado este análisis de cine? Sí, muchísimo, por supuesto. Y luego animar a la gente a que cuando vea algo raro en una película o que quiera investigar un poquito más, pues que lo haga o que me lo pregunte a mí o cualquier cosa, porque detrás de pequeños detallitos o de cosas pintadas al fondo de una pared en una película, pues puede que uno pueda aprender un montón de cosas interesantes y tener un tema precioso para una conversación en cualquier momento. Espero que os haya gustado este vídeo. Nuestro objetivo ya es abordar el latín en los videojuegos. Ya lo hemos hecho en la música, en el cine, ahora nos quedan los videojuegos. Así que en la sección de comentarios pues podéis poner algún videojuego que te suene a ti que use en latín, alguna frase interesante o incluso alguna escena de cine que creas que nos hayamos olvidado. Y desde aquí obviamente también
también quiero dar gracias a Juan por todo este enorme trabajo y os recuerdo que le podéis seguir en redes sociales. Si te ha gustado este vídeo, te recuerdo que tengo un Patreon. Una vez al mes puedes elegir qué tema traemos al canal, cómo podemos aprender historia gracias a productos de la cultura popular, ya sea con música, cine, series, videojuegos, lo que quieras. Puedes seguirme en las redes sociales para ver qué se cuece y ver qué se trae al canal, y puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta mucho el cine, el latín, o gente que sepas que habla idiomas que no mucha gente habla, como por ejemplo el élfico. Muchas gracias a todos los Patreons que apoyáis el canal, en especial a los Patreons que veis en pantalla, que son los que más esfuerzo hacen para apoyar el canal. También podéis apoyarme comprando mis novelas o libros de divulgación, los podéis encontrar en Amazon, o escuchando mi grupo llamado Lunage, que no tiene el latín, pero bueno, que ahí está en Spotify y YouTube.